Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí al monte a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando los judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, ¿cuál camino? Los cristianos, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto, y mandó al centurión a que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con eso que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos cómo Pablo es tremendo, ¿no? O sea, vemos cómo se defiende. Y vemos cómo acá, ya después de que se defendió y pues no pudieron acusarlo y pues nada más lo tenían como en arresto domiciliario, el gobernador lo mandaba a llamar. ¿Pero por qué? Porque esperaba que Pablo le cayera, ¿no? Con el día 200 para ver si lo dejaba salir. Y pues nunca, ¿no? Nunca vemos a un Pablo, ¿no? Y vemos cómo a veces así somos nosotros, ¿no? Ya nos para la patrulla y pasó poli, tíreme paro, ¿no? Cuando debemos de obrar en justicia, hermanos. Las 3 acusaciones contra Pablo fueron: número 1, provocar disturbios entre los judíos; número 2, ser cabeza de una secta de nazarenos; y número 3, profanar el templo de los judíos. El versículo 23 muestra que la condición de custodia de Pablo tuvo cierta libertad y que sus amigos lo pudieron atender. Esto fue esencial, puesto que el gobierno romano no proveía ni comida ni ropa a los prisioneros. Entonces, en ese tiempo, quien cayera prisionero, si no tenía buena familia o buenos amigos, pues se moría, ¿no? Porque pues no le llevaban sustento. Y esto concuerda con Hebreos. Vemos Hebreos 13:3. Eso nos lo enseñaron los miércoles. Ya nos hablaron de eso, pero vamos a volver a leerlo. Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos,
y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Por eso es que Pablo lo escribe, ¿no? Porque él pasó esa circunstancia. Él vivió preso y por eso escribe a los hebreos y les pone estas palabras, ¿no? Porque él mismo lo experimentó, ¿no? Vivió cómo es el estar preso en ese tiempo y que su sustento, su provisión venía de la gente de afuera. Vamos a continuar, hermanos. Bien, el proceso ante Festo. Vamos a Hechos 25, del 1 al 12, alguien que lo lea, por favor. Dice, 3 días después de haber asumido el mando de la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos se presentaron ante él, Pablo, y le rogaban, pidiendo contra él el favor de que le hiciera traer a Jerusalén. Mientras tanto ellos preparaban una emboscada para asesinarle en el camino. Para Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Dijo: los que puedan de entre ustedes desciendan conmigo, y si hay alguna falta en este hombre, acúsenle. Después de detenerse entre ellos no más de 8 o 10 días, descendió en Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuera traído. Cuando llegó, le rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, haciendo muchas y graves acusaciones contra él, las cuales no podían probar. Mientras que Pablo decía en su defensa: en nada he pecado, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César. Para Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí delante de mí acerca de estas cosas? Y Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, donde corresponde ser juzgado. A los judíos no he hecho ninguna injusticia, como tú muy bien lo sabes. Si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no lo puedo. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al César. Entonces Festo, habiendo consultado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Vemos cómo aquí ya era tanta la insistencia de los judíos que los llevaran a Jerusalén, porque si iba a Jerusalén, en el camino lo iban a matar. Pablo tuvo que usar astucia y apelar al César. Cuando una persona apelaba al César, se tenía que enviar su caso directamente al emperador y él tomara cartas en el asunto, siempre y cuando quien hacía pronunciación de esto fuera un ciudadano romano. Entonces vemos cómo Pablo, ya viendo que ya hasta el mismo gobernador dijo: ¿sabes qué? Te voy a mandar a Jerusalén. Él dijo: ¿sabes qué? Que mi caso sea llevado al César, para que no lo mataran. Entonces vemos cómo Pablo, otra vez usando de esa astucia. Vamos a continuar. Pablo ante Agripa. Alguien que lea del 13 al 27, por favor. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo puso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga de delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día del siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre, y estando presente los acusadores, ningún cargo presentaron a lo que yo
sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba que estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas Pablo apeló para que se le reservase para el concilio de Augusto, mande que pues cuestionasen hasta que enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con muchas pompa y entrando a la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y a todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí veníais a este hombre, respecto al del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallo que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he detenido enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que es escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar a los cargos que haya en su contra. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh Rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en Cesarea a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos los perseguí en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh Rey, yendo por el camino, vi una voz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti,
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por muchos, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? Entonces vemos cómo aquí Pablo hace otra vez una disertación, una defensa, pero vemos cuál es el propósito. Al final lo menciona de su discurso, que era la salvación de los que lo estaban oyendo, porque casi persuade a Festo. Y vemos que Pablo mismo dice: ojalá y alguno de los que estuviese aquí presentes pudiera recibir esta palabra. La defensa de Pablo era realmente otra oportunidad, como les decía, para presentar el evangelio a personas de alto rango en el gobierno romano. El futuro de Pablo no sería afectado por lo que le dijera a Agripa, puesto que ya había apelado al César. Sin embargo, Pablo aprovechó la oportunidad para predicarle a Agripa, ya los que estaban y a los que estaban presentes con él. Entonces vemos cómo nosotros también, hermanos, muchas veces se nos presenta la oportunidad de hablar el evangelio y nosotros tenemos que hacerlo. Eso es lo que se nos va a demandar. Si vamos a ser juzgados porque no prediquemos, por eso tenemos que predicar cada vez que se presente la oportunidad. Hablar, aunque se quejen, aunque ya los tengamos hartos, cuando se presente la oportunidad, es como dice la palabra: mientras hay vida, hay esperanza. Hay que seguir predicando. En el pasaje que leímos de 26, del 24 al 28, aquí vemos lo irónico de la situación. Pablo estaba en cadenas, aunque realmente libre en Cristo. Iría a Roma como prisionero, pero esto cumplía sus deseos, de Hechos 19:21, y la voluntad de Dios en Hechos 23:11. El rey Agripa y los que con él estaban parecían libres, pero en realidad eran esclavos de la incredulidad y del pecado. Festo, porque en lugar de hacer justicia con Pablo, sirvió a su propio interés, agradando a los judíos. Agripa, porque estaba casado ilegalmente con una mujer joven que él había robado a otro rey. Ellos, a pesar de su gran necesidad, negaron escoger el camino que les había podido llevar a la luz y a la libertad. Y eso es lo que se predica hoy en día. Que si predicamos son para dos cosas: para salvación y para condenación. Porque no va a haber nadie en el que no se le haya predicado, y cuando esté delante de Dios, todos van a decir, Dios les va a decir: ¿sabes qué?
tal día te predicaron y tú no quisiste. Entonces para esas dos cosas predicamos, para salvación y para condenación. Por eso tenemos que hacerlo, hermano, aunque no nos guste. Vamos a continuar, hermanos. Dice, lo voy a leer rápido, hermanos, para que avancemos. Entonces ya vamos a acabar. De hecho vamos a salir temprano, así que aguántese, hermano, y no se me duerma. Esto que viene está muy padre. O sea, está tremendo, pero la historia y lo que se está desenvolviendo en la historia está muy tremenda. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo unos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela. Desde ahí navegamos a un sobateno de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí parece un trabalenguas, ¿no? Lo estamos leyendo y como en la ciudad de Parangaricutrimíco, ahora los quieren no te pases. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pánfila, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gidnio, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de muchas personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miraba al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Lo estaba leyendo y me recordó una película. ¿Sabe cuál? El Titanic, ¿no? Que sí se puede, que ni Dios puede, ¿qué decía? Ni Dios puede hundir esta nave. ¿Y qué pasó? Solo un icebergcito le hizo un hoyito al casco de la nave y se hundió y murieron mucha gente. Y aquí vemos lo mismo. Yo creo que sí es cierto, pero como que vemos cómo se copió, ¿no? Esta historia de la Biblia, ¿no? Porque aquí pasó lo primero. Y vamos a ver qué sigue. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido al sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquífere. Y una vez subido al bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días,
y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. Imagínense, ¿no? De hecho hay videos que salen en internet de los que se van a pescar en esos lugares árticos y se ve como, no te pases, ¿no? Como edificios las olas, ¿no? Que cubren el barco y todo tremendo, ¿no? Y aquí vemos la misma situación, ¿no? Está Pablo, imagínense las naves de ese tiempo, ahorita las tenemos chidas, ¿no? De acero y pues sí nos cubre, ¿no? Radares. Y en ese momento Pablo en la de madera, acá, dejándose llevar, ¿no? Y no amanecía, estaba todo oscuro, hubo una tormenta, ¿no? Dice en el 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es como las mujeres, ¿no? Cuando le dicen a su varón, te lo dije, ¿no? Y con esa mirada que se echan, te lo dije. Si me hubieras hecho caso, no hubiera pasado esto. O al revés, ¿no? A veces Dios les da revelación a los varones y de repente sí se aplica, ¿no? Pero vemos aquí Pablo, ¿no? Les está diciendo, me hubieran hecho caso. Dice en el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Se acuerdan de la historia donde están los discípulos y viene la tempestad? ¿Quién estaba con los discípulos? Jesús, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Señor, vamos a perecer. Y aquí ya llevaban varios días en la misma y Pablo bien tranquilo. Y qué palabras de ánimo, ¿no? Porque aquí ya tenían al Espíritu Santo, entonces ya tenían más valor, ¿no? Y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Aquí Pablo ya sabía algo, tenía ya el conocimiento de algo, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Imagínense, ¿no? En medio de la tempestad Dios da las más tremendas revelaciones y Dios te da la más poderosa palabra que tú puedas experimentar. Es en las tribulaciones. Porque vemos también otra historia donde está Elías perseguido y él está en una cueva, ¿no? Y dice, y pasó un terremoto, pero el Espíritu de Dios no se encontraba en el terremoto. Luego vino un fuerte viento, pero el Espíritu de Dios no estaba en el viento. Y de repente se oyó una calma, algo apacible, y ahí estaba el Espíritu de Dios. Y vemos en la historia de Elías que después viene un ángel y le da de comer y lo anima y le da fortaleza. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en circunstancias adversas, es donde Dios habla, porque estamos más sensibles, porque cuando no pasa nada, pues te la llevas relax y hasta, ¿qué es lo que no deberíamos de hacer? Menos buscamos a Dios cuando todo va bien. Buscamos más a Dios cuando ya no podemos, cuando ya tenemos acá, Dios ayúdame. Ahí es donde lo buscamos, cuando debería de ser en todo tiempo. Dice más adelante, ¿en dónde nos quedamos? 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. O sea, Pablo tenía una misión y como les decía, hasta que no se cumpla el propósito de Dios, somos inmortales, literal. Y aquí lo vemos en la historia de Pablo. Porque estaba en medio de la tempestad, se pudo haber ahogado, pudo haber muerto, pero él tenía un propósito, él tenía que ir a Roma. Dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y
y ansiaban que hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaba como que quería largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse, ¿no? Si son ellos o soy yo, que sean ellos, ¿no? Y en corto, cortaron los lazos, ¿no? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. O sea, si era un buen pelotón, ¿eh? No eran así como 30, ¿no? Pensábamos que eran como 30, ¿no? 30 o 40. Pero eran 270. Si era un barco tremendo, ¿no? Dice en el 39: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, el cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar les echasen los primeros y saliesen a la tierra, y los demás aparte en tablas, parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a ella. Cuando estamos leyendo esto, nos damos cuenta de muchas palabras que dices, ¿qué? Pues recordemos que es Reina Valera, que la escribieron unos españoles. Entonces tiene mucho lenguaje español que no entendemos. Por eso es que muchos, de hecho, en la de la capital, la iglesia bautista, leen ellos la traducción viviente, porque pues es lenguaje latinoamericano. Esta es lenguaje español. Por eso yo leí esta historia en la Nueva Versión Internacional y no le tuve problema. Y ahorita que le estoy leyendo a la Reina Valera, dije, hostias. Porque que el aparejo, que todo ese rollo, ¿no? Son tecnicismos de navegantes, y aquí se dificulta en la Reina Valera. Por eso tengo varias traducciones, hermano, para que, pues aquí no le va a entender y se va a dormir. Mejor lee otra traducción donde viene más la definición de acorde a nuestro lenguaje. Pablo en la isla de Malta. Y estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos encubrieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Imagínense, ¿no? La escena, ¿no? Acá, ¿no? Y sobres, ¿no? De hecho, hay una historia en internet donde un pastor quiere tentar a Dios y dice, no, dice la Biblia que aunque, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice esa palabra? Si comiere cosa mortífera, pues te pisaré alacranes y todo eso. Y agarró una serpiente y dice, no me va a pasar nada en el nombre de Jesús, y que lo pica y se muere.
porque ahí está tentando a Dios. Y aquí vemos una cosa que Pablo tenía una misión. Vemos cómo, y es lo que debe de usted alentarlo en su vida. Porque puede pasar lo que sea, hasta que una víbora te pique para que te mueras. Pero si no has cumplido el propósito de Dios, como Pablo, como Superman, no te va a pasar nada hasta que lo cumplas. Hermano, tenga fe. Si usted está pasando una enfermedad, una tribulación, escasez, es momentáneo, hermano. Porque si usted se llega a morir, ¿a dónde va? Pues es ganancia, ¿no? Y si se queda, pues es porque tiene un propósito. Entonces, hermano, anímese, como decía Pablo, tengan ánimo. Dice más adelante, ellos en el 6, esperando a que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, ¿no? En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo al verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros de la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces vemos, Dios siempre, cuando hay gente que nos ayuda en buena onda, Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y aquí vemos un ejemplo. Vemos que toda esta isla, todos los que vivían en esta isla ayudaron a los que naufragaron. Y como estaba Pablo, hubo bendición para ellos, sanidad. Entonces, si alguien a nosotros nos llega a ayudar, que no conozca a Dios, téngalo por seguro que Dios va a bendecir. Y la bendición que más debemos de orar que llegue hacia esa persona que nos ayude, que no conoce de Dios, que sea salva. Esa yo creo que es la mayor bendición que la gente se pueda llevar. La narración de este viaje de Cesarea a Roma muestra que aún toda la furia de una tempestad, aún el plan de los marineros para abandonar el barco, aún el plan de los soldados para matar a los presos, aún una serpiente venenosa, no podían frustrar el propósito y plan del Señor para su testigo Pablo. Todos los detalles de esta narración sirven para establecer la soberanía de Cristo y su absoluto poder, contra el cual nada ni nadie puede prevalecer. Así que lo que pase en su casa, en su familia, en Ixtlalpan, cumple un propósito y se está haciendo la voluntad de Dios. Y ya vamos a terminar, hermanos, con el libro de los Hechos. Ya es lo último, del 13 al 31, desde el 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. No le estoy diciendo grosería, así se llama esta ciudad. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos,
no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y vemos la clara realidad del Evangelio. Unos sí van a escuchar y otros no. Es innegable. Porque muchos fueron llamados, pocos los escogidos. Y luego sigue en el 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Es por eso que muchos afirman que el libro de los Hechos está sin terminar, porque lo seguimos escribiendo nosotros. Porque ¿cuál es el nombre que nos dio el manual de este libro? Porque muchos dicen Hechos de los Apóstoles, pero ¿cuál es el nombre que nos dice el manual que debería de ser el nombre? Hechos de Jesús y del Espíritu Santo a través de sus apóstoles y discípulos, porque son ellos los que hacen la obra en nosotros. Nosotros solamente somos, como dice la palabra de Dios, vasos de barro. Somos solamente utensilios en sus manos. En el versículo 20 concluye diciendo que está preso por la esperanza de Israel. Esta última frase capta la verdad del Evangelio en cuanto a Israel respecto a toda la nación, pueblo y lengua. Vivimos en tiempos peligrosos. Estamos rodeados de incredulidad, violencia, deshonestidad, crueldad, escasez, pestilencia y egoísmo. Esa es la condición en la que nos encontramos hoy en día. Todo esto causa angustia y temor en la mayoría de la gente. Algunos hasta creen que no hay solución a los problemas de la sociedad y la naturaleza. Creo que es cierto que no hay solución ni esperanza en términos humanos en muchos casos. No hay solución política porque el gobierno